Muy buenos días, queridos alumnos del segundo medio P y del segundo medio A. Habla el profesor Eduardo. El día de hoy vamos a revisar la tarea para que puedan estudiar para su prueba. En la pregunta número 1, con relación al gráfico posición versus tiempo, nos preguntan la velocidad. Para calcular la velocidad en las primeras 2 horas, tenemos que dividir el desplazamiento dividido en el tiempo. Al comienzo estaba en la posición 0 y hasta las 2 horas se encuentra en la posición 140, es decir, se desplazó 140 kilómetros. Y en cuanto al tiempo, desde las 0 hasta las 2 horas, pasaron 2 horas. 140 kilómetros dividido en 2 horas, la respuesta era 70 kilómetros por hora. En la 2, con relación al mismo gráfico, ¿cuánto tiempo en total permanece en reposo? Desde las 2 hasta las 6 horas permanece en la misma posición que 140 kilómetros, es decir, en reposo. Desde las 2 hasta las 6 pasaron 4 horas. Y también desde las 7 hasta las 8 permanece en la misma posición que es 80. Ahí pasó de las 7 a las 8 una hora más. Acá pasaron 4 y acá pasó 1, es decir, en total pasaron 5 horas en reposo. 3. Con relación al mismo gráfico, ¿cuál es la velocidad en el tramo BC? En el tramo desde D hasta C está en la misma posición, por lo tanto está en reposo, es decir, la velocidad es 0. En la pregunta 4, ¿qué velocidad inicial debería tener un automóvil cuya aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado para alcanzar una velocidad de 108 km por hora a los 5 segundos de su partida? Los datos nos dieron la aceleración, el tiempo y la velocidad final. Pero la velocidad final nos dieron en kilómetros por hora, debe estar en metros por segundo. Para transformarla se divide en 3,6 y lo que nos da un resultado igual a 30 metros por segundo. Y la pregunta es la velocidad inicial. La fórmula que vamos a ocupar es aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial, y todo esto se divide en el tiempo. Al reemplazar los datos nos queda que la aceleración es 2 metros partido en segundo al cuadrado es igual a 30 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es la pregunta, dividido en el tiempo de 5 segundos. El 5 segundos pasa multiplicando la aceleración y nos da un resultado igual a 10 metros por segundo. Es igual a 30 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es la pregunta. La pregunta, la velocidad inicial, tiene que quedar positiva. Por lo tanto, la vamos a pasar al otro lado, positiva. Y nos queda que la velocidad inicial es igual a 30 menos 10 metros por segundo y el resultado sería 20 metros por segundo. En la pregunta 5 tenemos dos automóviles que se mueven en la misma dirección y mismo sentido. Uno se mueve a 10 y el otro se mueve a 50. Por lo tanto, la rapidez relativa entre ellos es 40 km por hora. En la pregunta número 6 nos habla de un avión que alcanza una velocidad final de 48 metros por segundo y lo realiza en un tiempo de 6 segundos después del despegue. ¿Cuál sería la aceleración? Lógicamente la velocidad inicial, el avión al comienzo está en reposo, está a una velocidad igual a 0. Sería igual a la velocidad final, 48, menos la inicial, 0, que sigue siendo 48, dividido en un tiempo de 6 segundos. La respuesta era 8 metros por segundo al cuadrado. En la pregunta número 7 tenemos que transformar los 180 km por hora a metros por segundo. Para transformarlo se divide en 3,6 y el resultado era 50 metros por segundo. Número 8, la equivalencia de un kilómetro corresponde a 1000 metros. En la pregunta número 9 dice que un móvil parte del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, y en el primer segundo recorre 12 metros. La pregunta es la aceleración. La fórmula que vamos a emplear es distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido en 2. Los datos tenemos que la aceleración en la pregunta, el tiempo 1 segundo, la velocidad inicial es 0 y la distancia son 12 metros. Si reemplazamos los datos nos queda distancia 12 metros por la velocidad inicial que es 0 por tiempo de 1 segundo más la aceleración por tiempo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado dividido en 2.
Como la velocidad inicial es 0, el primer factor se nos hace 0. Simplemente nos queda el segundo factor. Es decir, 12 metros es igual a la aceleración que la pregunta por 1 segundo al cuadrado dividido en 2. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda que son 24 metros es igual a la aceleración por 1 segundo al cuadrado. Como está al cuadrado sigue siendo 1. Pasa dividiendo y nos da un resultado de 24 metros dividido en segundo al cuadrado. En la pregunta 10 nos está hablando de dos móviles que se ubican a una distancia de 168 kilómetros y se mueven hacia el encuentro, es decir, en la misma dirección, sentido contrario, y a las 7 horas se logran encontrar. Si sacamos la rapidez relativa, que corresponde a la suma de la rapidez de ambos móviles, nos daría 168 dividido en 7, 24 kilómetros por hora, que corresponde a la suma de las dos velocidades. Como hay una pequeña diferencia de 2 km por hora, un auto tiene que ir a 11 y el otro auto tiene que ir a 13 para que nos dé 24 km por hora. Nos pregunta específicamente por el auto que tiene una mayor velocidad. La respuesta sería 13 km por hora. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien sobre esta pandemia, que estén cuidándose, estén cuidando a su familia. Cualquier consulta que tengan vía correo electrónico se la respondo a la brevedad. Se despide con un fuerte abrazo el profesor de física, el profesor Eduardo González Orellana.